Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Mi nombre es Miguel Petit, estudiante de Comunicación Social de la UBA, porque la UBA es la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy estaremos hablando un poco sobre la línea del tiempo en lo que cabe o en lo que podemos hablar sobre lo que es la sordera y ese tipo de cosas. Empezamos, ¿verdad? En la antigua Grecia. En este ya sería la Roma y en Edad Media, que antes se consideraba la sordera o ese tipo de discapacidades como maldiciones, por así decirlo, o de los dioses y ese tipo de cosas. Hasta que en un tiempo en Roma empezaron a darle a estas personas con discapacidades, en vez de llevarlos a la guerra, le dieron tierras para cultivar. Y entonces no fue hasta entre 1501 y 1576 que el doctor Cristóstomo Galoriano, él dijo que que el oído puede sustituir a la vista, por lo que entonces empezó a decir que podemos comunicarnos a través de signos y señas que él mismo inventó. En mediados del siglo XVI, Pedro Ponce de León es considerado como el profesor en la educación de señas, por así decirlo. Aquí se le van a acercar un poco para que puedas notar mejor la línea de tiempo, ¿correcto? Y donde Pedro Ponce de León es en la educación de personas sordas. Su método se centraba en la enseñanza de la lengua escrita, la oralidad y el desarrollo de la inteligencia. Acá en la 4, Juan Pablo Bonet recopila y publica el primer manual de alfabeto en España. Esto es lo que sienta las bases para la enseñanza. En el siglo XVII, correcto, Abad Charles Mike Dupy funda la primera escuela pública para sordos en Francia, utilizando y formalizando la lengua de señas, es decir, que existe la lengua de señas. Acá, ¿verdad? Echo un poco para atrás, por favor. Atrás, en 1817, es cuando el francés Theo Maurice Galivet, junto a otro compañero, funda una escuela de sordomudos. Es decir, es la primera escuela que enseña como tal en Europa, por así decirlo. Acá, lo que es entre las 7, la 8 y la 9, que vendría siendo en el segundo Congreso Internacional de Maestros, que es acá en 1880, se prohíbe el uso de las lenguas de señas en la educación, promoviendo el oralismo puro como el único método válido. Es decir, a las personas con discapacidades auditivas, en este caso, que no podían contar con, que no podían escuchar bien o ese tipo de cosas, simplemente, o discapacidades visuales, simplemente se les desechó, por así decirlo, ya que decían que la única lengua era la oral. Los mudos, sordomudos, no eran bienvenidos, por así decirlo, en la ética europea de ese entonces. No fue hasta acá cuando surge el movimiento de los derechos de las personas con discapacidades, que fue entre 1960 y 1970. En 1971 se aprueba la declaración, ¿verdad? Que es como que de las personas vamos a decirlo así, los derechos de dichas personas con discapacidades auditivas, visuales, ese tipo de cosas. En 1975 se proclama, aquí pueden observar mejor, por favor, en 1975, ¿verdad? Se proclama la Declaración de los Derechos de los Impedidos. Es decir, que las personas con discapacidades o ese tipo de cosas ya son bienvenidas, por así decirlo, en un ámbito de personas así de aglomeración. Y en 1981 se declara el Año Internacional de las Personas con Discapacidades. En el 81 es cuando las personas con discapacidades simplemente ya tienen libre albedrío, ya como que son bien recibidos. Porque como mencionamos anteriormente, en 1980, correcto, hubo un tiempo en el que esas personas no eran bienvenidas, sino que solamente las personas que pudieran hablar o la comunicación oral era el único método que se aprobaba para ese entonces. Por ello mismo, en 1982 se ejecuta el Programa de Acción Mundial para los Imperdidos. Esto quiere decir para que las personas con dicha discapacidad sean bienvenidos, sean aceptadas. En 1983 se acepta o se adopta el convenio sobre la
readaptación profesional y el empleo para personas inválidas. En 2006 es cuando se acepta, por así decirlo, que todas las personas con dicha discapacidad o ese tipo de cosas se puedan ser bienvenidas, puedan buscar de empleo, educación, todo ese tipo de cosas que anteriormente se venía rechazando. Pues, dicho anteriormente, hubo un tiempo en el que esas personas simplemente no eran bienvenidas y se les consideraba como un estorbo. En 2007 se promueve la ley para las personas con discapacidad, donde incluyen a la ley orgánica para la aceptación, desarrollo y todo eso para las personas con discapacidad. Es decir, ya las personas con discapacidad tienen esa ley que los cubre, que los protege, que los respalda. En 2009 se reconoce legalmente la lengua de señas venezolana, LSB, y son las lenguas del país venezolano, en la cual es oficial de la comunidad venezolana. En 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 23 de septiembre como el Día Internacional del Lenguaje de Señas. 2017, eso fue exactamente hace 8 años. Hace 8 años fue cuando se proclamó el Día Internacional del Lenguaje de Señas. Entonces, en la actualidad, estamos tratando de romper esas barreras, estamos tratando de que todos sean aceptados, de simplemente acabar con ese tipo de personas que simplemente ven de mala manera a las personas que no cuentan con un buen oído, con una buena vista, con que se puedan comunicar adecuadamente, sino que, bueno, por cosas del destino tuvieron que aprender a adaptarse y se comunican como mejor le corresponde, como mejor pueden. Y la ONU, hay una ley que los protege, o sea, y de paso, la ONU hizo firmar para que todos los países cumplan con el requerimiento de las leyes del lenguaje de señas. Eso fue, sí, actualmente. Entonces, nada, espero que de verdad les haya gustado este video, que puedan entender un poco sobre la importancia del conocimiento del lenguaje de señas y muchas gracias por su atención.